Como que me veían, este cabrón con ojos chiquitos. Me molestaba eso en el principio. Si sigo así como dejo aquí, dejándolos, pues me van a seguir molestando. Empecé a madrear a un güey, pero, o sea, madrear. Minwoo Lee, youtuber y coreano regio, hoy nos cuenta qué experimentó al llegar a México de chiquito sin hablar ni una palabra del español, cómo se resistió al bullying en la escuela y por qué se enamoró de México convirtiéndose en el coreano de Corea de Monterrey. Ahorita ya no me afecta si alguien me dice, ay, está chidito, no sé qué eres. Pues le doy un madrazo y ya. En mis 20 años de mi vida aquí en México, y nunca jamás he querido ir a vivir otra vez a Corea. Mino, Corea siempre me ha fascinado. Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención. He leído en Seúl el promedio, ¿sabes qué duerme la gente por noche en horas? Primero que nada, yo me duermo como 12 horas, pero 12. en Corea como unos 5 o 6. 6 horas. Sí. ¿Por qué es eso? Primero que nada, Corea es un país con mucha competición. Desde juventud hasta grandes, adultos, la gente compite entre uno al otro. Entonces, invierten ese tiempo de dormir suficiente para desarrollar en muchos aspectos, para pues sobrevivir en esa sociedad tan competitiva. Y, o sea, es como una rueda de hámster. Sí, Un poco. literal. Y más en Seúl, en la capital. ¿Cuánta gente vive en Seúl? Unos 10 millones o un poquito más. Órale. De los 50 millones de Ándale. Corea del Sur, 10 millones, el Viven en 20% de toda la población vive en la Ándale. capital. Ándale. Y más gente se está moviendo para Seúl. Por más infraestructura, más trabajo, más empresas y pues mejores trabajos están concentrados en Seúl. He leído otro dato curioso que investigué, que la neta se me hizo muy difícil de creer, que los coreanos toman más alcohol Ajá. que los rusos en promedio. ¿Verdad? Cierto. Bueno, podría ser. Yo no sé exactamente la estadística, pero es muy posible. Que los coreanos toman una manera diferente. En Corea es falta de respeto si tu vaso está vacío. Porque la persona que estás tomando tienes que siempre llenar tu vaso con alcohol. Si no, dicen que, ay, ¿qué pasó aquí? No hay alcohol. ¿Tú no me respetas o qué pedo? Así te voy a poner luego cuando nos tomamos unas Ándale, chelas, ¿eh? yo no tomo. Yo soy coreano, pero tomo tranqui. Tranqui. Oye, Mino, ese podcast se llama Choque Cultural. ¿Ok? Sirve para que gente de muchas diferentes culturas Ujú. como contribuyen su punto de vista, de Ujú. qué burbuja vienen Ok. y cómo fue cuando rompieron por primera vez su Ok. burbuja entrando a otro mundo. Ok. ¿Tú a qué edad llegaste a México? Yo llegué en el año 2002, Ok. cuando tenía 10 años. 10 años. 10. ¿Y cómo fue para un niño coreano Ujú. llegar a México? O sea, ¿cómo fue tu primer día en la escuela, por ejemplo? No, hombre, o sea, mi primer día de escuela, obviamente no hablaba nada de español. Nada. Nada de español. Nada más decía hola. Hola, 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 hola. No sabía español para nada. Y cuando llegué, pues mis compañeros de la escuela como que me veían muy raro. Porque aquello tiempo no habían muchos asiáticos, Ya. menos coreanos. Entonces como que me veían, este cabrón con ojos chiquitos, era un poco diferente. ¿De dónde viene? Entonces como que me analizaban mucho. ¿Qué choques, qué conflictos tuviste más allá? La verdad, yo no tuve muchos conflictos, gracias a Dios, porque primero que nada, yo no dejaba. Ya. Había unos compañeros que me molestaban, ¿no? De que diciendo, está chidito, chinito, no. Eso también te dijeron una vez en la central de abajo. Ándale. Está chidito. Y yo Está ni chidito. sabía que ese era Yo era de madre. tampoco. Luego lo investigué y dije, Es un personaje, ¿no? sí. Ajá. Entonces, me molestaba eso en el principio. Como que me estaban diciendo y yo, aunque no entendía al 100% que me estaba molestando, cómo me estaba molestando, pues tú te sientes, ¿no? Claro. Cuando me están chingando. Entonces yo, un día, decidí madrear
¿Neta? Sí. Un compañero. Sí, un compañero que me estaban chingue y chingue y chingue. Entonces, en el recreo, en el medio del, ¿cómo se llama? De la cancha de básquetbol, Ajá. donde se ve todo, literal. Es un lugar abierto, ¿no? Empecé a madrear a un güey, pero, o sea, madrear. Taekwondo, karate, lo que sea, pero Pero sí sabes artes marciales. sí, yo soy cinta negra en taekwondo. Neta. Sí, neta. Ya no aguantaba. Entonces decidí, si sigo así como pendejo aquí, dejándolos, pues me van a seguir molestando. Entonces decidí ese día, vámonos. Poner un ejemplo. Sí, un ejemplo, mi madre. Y de ahí, ¿cómo cambió? Y me suspendieron, obviamente, de la escuela. ¿Neta? Me suspendieron como 3 días. Estaba en primaria, ¿ok? ¿Y tus papás? Mis papás, de hecho, mis papás me preguntaron por qué. Y les expliqué, ¿no? Así pasó y no me dijeron nada. Desde ese día, yo fui el más popular de mi escuela. Así, con 5 niñas en primaria. Ana, Paola, Alejandra, Lupita, así. Y me daban su lunch. Menú, pruébate esto, es un sabor mexicano. Y yo, ¡mua! No manches. Entonces, desde ese día como que totalmente cambió. Claro. Ajá. La percepción de los demás. Entonces, la gente, bueno, mis compañeros, ¿no? Empezaron a hablar de mí mucho, de que, ay, conoces un coreano, es muy, o sea, sabe pelear. ¿Y eras el único coreano en tu escuela en ese entonces? No era el único, habían otros más, pero muy callados, muy Ya. tímidos, muy así, introvertidos. Es que son muy respetuosos los... Sí, bueno, sí. la mayoría de los coreanos que yo conozco. Pero yo, o sea, yo, por ejemplo, yo soy muy diferente. Ya. Yo soy muy diferente que otros coreanos desde chiquito. Sí. Como que sí estudiaba y todo, respetaba a otros, obviamente, pero muy activo yo, extrovertido, activo, Ya. directo, de que pues, y desmadroso. ¿Y por qué crees que es eso? Porque esa es mi personalidad. Yo O soy sea- una persona muy positiva, optimista. Pues yo pienso que tenemos una sola vida, ¿no? Ujú. Entonces no me gusta así desgastar esta vida. Porque hay gente que quisieran tener esta vida, pero por muchas razones no pueden. Ujú. Hay gente que está muy enfermos. Hay gente que pues, con, ¿cómo se llama? Disabilidad. ¿Cómo se llama? Sí. Entonces, pues agradezco a Dios que tengo pues 2 brazos, 2 piernas y todo bien. Entonces hay que aprovechar la vida que me ha regalado, ¿no? Claro. Entonces siempre intento pensar lo más positivamente, hacer algo que me gustaría hacer. Órale. Porque eso es mi personalidad, así nací. Y yo creo que mis suscriptores, mis followers ya me conocen así, entonces por eso les gusta mi formato y mi concepto de grabar, porque yo no soy muy diferente que en los videos si fuera de la cámara. Sí, la verdad que sí. Ajá, entonces tú me conoces. Por ejemplo. Entonces, literal, hay personajes obviamente en cualquier plataforma Sí. y a veces yo también tengo mi personaje en cierto tipo de grabaciones, pero normalmente yo pues soy así como soy en el video. Pues siempre te digo, ya grabamos, pero rápido. Bueno, 20 minutos ya la ver. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, y todo es improvisación. Eso también me llamó mucho la atención cuando cuando te descubrimos hace como 4 o 5 años en Ándale. YouTube, que fue muy particular para nosotros, o incluso siendo alemanes, ver un coreano con esa onda, pues. Ándale. ¿Qué onda? No sé qué. Y siempre como, sí, poner un poco de desmadre, de Ándale. cotorreo, ¿no? Porque la neta, hasta la fecha, todos los coreanos que había conocido, como tú los describirías, ¿no? Sí, Como sí, sí. describías antes como respetuosos, Ándale. trabajadores. Bueno, tú también eres trabajador, Ajá. pero como más calladitos. Ándale, más como que tranquilo, más... Es que yo creo que por eso la gente como que les dio curiosidad a la gente. Este coreano dice que es coreano, pero es muy diferente. Alburea, dice grosería, hay desmadre. Hasta los mismos mexicanos se ponen...
pedo con este güey? Tiene cara de coreano, pero pues actúa como más que un mexicano, más que un nopal. Hasta tú. Sí. La first impression, ¿no? Sí, sí, así fue cuando grabamos. ¿Te puedes acordar de otros choques culturales que has tenido como niño, llegando de un mundo bastante diferente? Es que, mira, yo sé que este canal se llama Choque Cultural y todo, y yo soy un coreano, un extranjero al final, ¿no? Viviendo aquí en México, porque mi pasaporte es coreano. Yo no soy mexicano, entonces sí soy un extranjero, ¿no? Y debo de tener muchos choques culturales. Pero es que fue una situación muy especial para mí, muy rara, porque mis amigos, mis amigas coreanos, coreanas, sí han tenido mucho choque cultural. Entonces hay gente que hasta se regresaron a Corea. Órale. Como por ejemplo, ¿de cuáles te has enterado tú de tus amigos conocidos que dijeron, no manches, no puedo con esto, me Pues, regreso? Ándale, pues no se llevaron bien con los compañeros mexicanos, no se acostumbraron y como que pues, o sea, mucho bullying le hicieron. Ya. Entonces como que ya no podían estar aquí. Eso también como, bueno, es como yo sentí la cultura mexicana desde el comienzo, como que siempre también hacía, como que siempre está ahí como, bueno, en la mayoría de los casos como un colectivo, un Ándale. grupo. Y lo que tú dices del bullying, por ejemplo, yo me podría imaginar que eso sí puede ser una mezcla un poco explosiva, Ajá. sobre todo con personas que vienen de una cultura donde el respeto cuenta muchísimo, ¿no? No perder la cara. Por ejemplo, o sea, cuando yo llegué a México, hasta yo como alemán, y yo soy llevado y todo, pero yo hasta a veces me agüitaba, ¿no? De, qué pedo, pinche Jan, ¿sabes? O sea, me decían muchas cosas, ¿no? Así un humor ¿Qué onda? negro. Muy negro, y Ándale. lo amo, güey. Hoy en día lo amo. Y es como parte también de mi propio humor, güey. Y no lo quiero perder Claro. por nada en el mundo. Es humor llevado, mexicano, Claro. negro. Pero se me hace sentido, pues, que que- alguien dice que, ¿saben qué? Se me dificulta, pues. Es que, mira, como gente tú y yo, pues ya, o sea, para nosotros es una parte de la cultura mexicana, humor negro, pero para otras personas, como algunos coreanos y coreanas, que son más así, introvertidos, más como que, más respetuosos, sí les puede hacer un poco más pesado, digamos, ese tipo de humores, porque, por ejemplo, los albures o esos tipos de humor en Corea no existe. ¿Cómo describirías tú? ¿Existe tal cosa como un humor coreano? Sí, pero no sé cómo explicar, porque, por ejemplo, aquí cuando digo, ¿te gusta Chile? Luego, o sea, la mayoría de la gente piensa que estás albureando, ¿no? Es como que, está bien picoso el chile y entre más picante me... What? Sí, piensa. Pero en Corea, por ejemplo, pues nadie alburea con chile o así, ¿no? Como que te ven muy raro, de que, ¿qué pasa? O sea, ¿Cómo sería un chiste coreano? un chiste coreano, no, es que no sé cómo explicar, ya. Nada más me sale con mis amigos coreanos. Un chiste coreano. Sí, A ver, pues, ¿qué? vamos a inventar uno. El otro día dormí 8 horas y no fue al trabajo. Pero mis ojos se hicieron más chiquitos. Eso no existe. Eso no es coreano. Pero cañón, o sea, de la cultura de trabajo de los coreanos, o sea, dijiste que son muy competitivos. Ándale. ¿Desde dónde viene todo esto? ¿Por qué ese gran porqué? ¿Cómo Porque comenzó? Corea tiene mucha historia, Ya, mucha invasión también. de los países alrededores. Entonces, desde hace mucho tiempo, los coreanos tenían que estar muy fuertes, muy firmes para aguantar y para defenderse entre ellos. Porque primero que nada, Corea está dividido en dos. Claro. Es un país, uno de los países más pequeños, yo pienso. Muy chiquito. Entonces, es como el tamaño de Puebla, todo Corea. Estado de Puebla. Ajá. No es nada. Sí, Corea del Sur y Corea del Norte. exactamente. Entonces, pues,
self-defense, ¿no? Tenían que defenderse de cualquier invasión, cualquier ¿Qué problema. países invadieron Corea? Pues China y Japón, China y Japón. Ok. más que pues está más cerca, ¿no? Claro. China está arriba, Japón está del lado, Sí. hacia derecha. Entonces, eso afectó mucho. Y aparte de eso, en Corea no hay petróleo, recursos naturales. Eso tampoco hay en Alemania. Alemania es un país pobre, entre comillas, en recursos naturales. Exacto. Sí hay ingeniería, hay tecnología, Ándale. eso sí. Esa es una cosa muy similar entre Corea y Alemán, porque el mercado de manufactura es muy avanzada en Corea y en Alemania. Por ejemplo, Alemania es muy famoso por hacer carros, o sea, desde Volkswagen, hasta Mercedes, Audi, o sea, todo es marca. Tus marcas favoritas. Ahí los tengo. Broma. Pero es broma en serio, ¿ok? Entonces, en Corea, por ejemplo, tiene Samsung, LG, Hyundai, Kia, también tiene carros, también tiene, más que nada, pues tiene Samsung. Sí. Samsung es el número 1. Estoy muy orgulloso de Samsung, que pues, que hacen los chips, Ya. memoria, todo eso, mucha tecnología. Entonces, pues, coreanos tenían que buscar una manera de cómo sobrevivir Ya. en este mundo tan, pues, Invasivo. tan competitivo, y pues ahí es donde como que naturalmente, automáticamente, pues volvieron Dices como de adivinanza. disciplinados, muy, muchos estudios, mucha educación, Sí. porque pues ya no había otra manera. No tienen terrenos, no tienen recursos naturales como Ya. México. Entonces, ¿qué otra manera hay? Claro. Estudiar, disciplinar para, pues, sobrevivir, básicamente. Hasta la fecha en Corea del Sur, el servicio militar sigue activo, ¿no? Sí, sigue activo porque Corea es el único país que está dividido en dos, que siguen en guerra en todo el mundo. Alemania también era, pero pues ya no. Era la Guerra Fría. Los únicos países eran Alemania y Corea, pero ahorita ya Corea es el único país que está dividido en dos. Y eso todavía es una herencia de, básicamente, del tiempos de la separación entre los dos grandes polos, Unión Soviética y el mundo capitalista, Exactamente. Por ejemplo, Corea del Sur está con Estados Unidos, el resto de los países que tienen el mismo formato del gobierno, pero Corea del Norte, pues están con China y Rusia, pues más como comunistas, exactamente. Bueno, oficialmente, ¿no? Ajá. Tienen bueno, Corea del Norte tiene dictador. Claro. Mi amigo Kim. Ya se le bajó un poco. Está en dieta, creo. No me ha hablado por años, pero ahí anda. Sí, es que, no, luego está bien cañón. Como hace unos años, empecé a ver como varios creadores de contenido, entre otros, el Alex Tienda, no sé si lo conoces. Ese fue a Corea del Norte, ¿va? Fue a Corea del Norte y fue muy fácil. Yo me chuté todos sus videos. Y desde los datos que sacaba. Datos curiosos, ¿no? Y claro, de ahí empecé a ver muchos otros documentales en YouTube de sobre Corea del Norte. Sí. Bueno, de Corea del Sur después también me aparecían y todo es fascinante, ¿no? Pero en el caso de Corea del Norte, como básicamente es una dinastía. Claro. ¿no? Como que sí, es el como poder. Toda la generación de familia, una sola familia. La verdad, sí es una situación muy triste. Ya. Y pues, si alguien me pregunta de dónde eres, así de que siempre yo digo que soy de Corea del Sur. Claro. Y pues, y me empiezan a preguntar cómo es Corea del Norte. Pero yo jamás he ido a Corea del Norte, por ejemplo. Ya. Y yo no... ¿Podrías ir? No. Lo que yo sepa, no. No hay una manera y pues, tristemente, pues es el mismo Corea, pero claro, hay una frontera muy pesada. Sí.
Sí, como un muro. Un muro, exactamente. Siguen muchas, o sea, en Alemania, por ejemplo, cuando Alemania estuvo dividido durante casi 40 años, em, había muchas familias que estaban divididas, Ajá. ¿no? O sea, como en Berlín, por ejemplo, vivías, no sé, de una cuadra más para allá, ya de la noche a la mañana ya levantaron el muro de Berlín Ándale. y ya no podías hablar con tus papás, Claro, con claro. tus hermanos, etcétera. ¿Eso también existe todavía en Corea? Sí, pues hay familias que están separadas. Antes hacía como cada año, cada 2 años, había un evento, digamos, que hacían un sorteo y pues, los elegidos podrían ir a la frontera a conocer Ok, sus familias perdidas. ok. Entonces, hay algunas personas que tienen sus tíos, abuelos, mamás, que están en Corea del Norte. Entonces, los del sur se iban para el norte como 3 días, ahí se quedaban y otra vez se despedían. Bueno, Mino, yo te percibo ahora, hoy en día, como un coreano regio, un coreano mexicano. Claro. Cuando te Justamente. Cuando te visitamos en Monterrey, Ajá. me di cuenta también hay una gran comunidad coreana en Monterrey. Ah, claro. De hecho, en Monterrey hay, pues bueno, Nuevo León. El estado de Nuevo León es un estado industrial. Claro. Hay muchas empresas extranjeras e invierten bastante dinero y capital en Nuevo León. Ok. Entonces, las empresas coreanas también eran parte de ese movimiento Ok. que hace que como 7, 8 años entró la marca Kia. Ah, a Nuevo León. Ándale. No. De los carros. Entonces, ahí empezaron a, pues, desarrollar su fábrica. Y pues ahorita la zona donde está ubicada la fábrica se llama Pesquería, pero lo dicen Pescorea. Como hay tantos coreanos, dicen Pescorea. ¿Se sabe más o menos cuántos coreanos viven en Nuevo León? En Nuevo León no sé la verdad, pero unos, digamos, más de 10,000. Ya. Más de Fácil. 10,000 coreanos, fácil. Es que cuando nosotros fuimos, también me di cuenta de que tú nos llevaste, por ejemplo, en ese entonces a un café. Ándale. Que era coreano. Ándale. Pero tenía un concepto coreano. Ajá. ¿No? Y de ahí ya me percaté de como más cosas, ok, coreano ahí, coreano allá, ¿no? Ándale. Y no, pues qué padre también, porque se ve que llegaron y se integraron, o sea, pusieron negocios. Exactamente, güey, o sea, como... Coreanos huelen dinero bien. Igual que los alemanes. Sí, como, por ejemplo, aquí la comunidad alemana, mayormente, o sea, de los alemanes que viven en México, yo diría la mayoría es debido a las empresas como Volkswagen, ¿no? Ya hay más empresas con más plantas acá, pero Volkswagen es la más grande, sí, la más grande. En Puebla, ¿no? Puebla, sí. Ajá. Sí. Y yo creo que todo eso es posible porque México es un país donde permite a las empresas extranjeras que vengan a desarrollar. Sí. Ofrecen muchas cosas buenas Sí. para que, pues, las empresas extranjeras empiecen a invertir. Entonces, yo creo que es una ventaja mutuamente. Claro. Porque, pues, obviamente las empresas extranjeras permiten más empleo. Empresas extranjeras empiezan como es cerca de Estados Unidos, México, No, es aquí hacen todos los es el coches. mejor lugar para, logísticamente hablando, Sí. para pues exportar también. Cuando tú te vas, o sea, me comentaste antes que pronto vas a vacacionar en Corea. ¿Qué choques culturales tienes tú ahora como coreano mexicano Ándale. cuando regresas a Corea? Ah, muy buena pregunta. De hecho, cada vez que me voy a Corea, primero que nada, llegando al aeropuerto, me siento raro de que, ¿por qué hay tantos coreanos? ¿Dónde estoy? Y empiezo a hablar en español. ¿Dónde chingado estoy? Nadie me entiende. Entonces, es que coreanos, como te digo, volviendo con el tema, de que
En el metro, por ejemplo, todos están con su celular, muy callados, en audífonos, como que no hablan mucho entre ellos. Obviamente, pues, estás en el metro también, ¿no? ¿Está mal visto hablar en Corea en el metro o por qué no? No, no está mal visto, pero prefieren estar solos, Ya. con sus cosas. Pero a ver, si yo entro al metro en Corea y pongo en mi celular un cumbión, Ajá. pero a bocina Ajá. alta, voz alta, la gente me Te mira. matan. Pero sí, o sea, Ajá. no le... No, sí te ven, no te dicen nada, obviamente, pero pues sí te van a ver raro. ¿Sí? Sí, pero, o sea, más que nada como eres extranjero, a lo mejor no te van a decir nada, pero un mismo coreano hace eso como que lo mira más feo. Y yo soy más así que amigable, yo me llevo bien con todos y todas, entonces como que a mí me gusta conocer gente nueva, de que ser amigos y amigas con la gente que pues apenas conozco, ¿no? Pero en Corea como que es más difícil eso porque a lo mejor malentienden, a lo mejor como que me ven raro, de que o sea, ¿por qué me está hablando? Y yo no tengo otro motivo, ¿no? Digamos, me cae bien o pues quiero ser su amigo, su amiga, pero, o sea, algunos coreanos y coreanas se ponen como, "Ay, espérame, por favor, espérate. ¿Quién eres?" O sea, como que más cerrados, digamos. Ok. Ahí empiezo a llorar. Así que... Es que este choque cultural, aquí en México, por ejemplo, esto es posible. Claro. Cuando estoy grabando y me topo a alguien de que, hey, tía, tío, primo, no sé, novia, no sé lo que sea. Y como que es posible hacer tiki-taka. De que, ok, pum, 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 una química. Sí. Y ahí no. Ahí es más cabrón porque tienes que analizar bien esta persona. A lo mejor se va a ofender, a lo mejor no le gusta. Entonces, hay muchas cosas que pensar en Corea. Creo que deberíamos planear algún día, tú, Cheche y yo, un viaje primero a Alemania Ajá. y después a Corea. Ándale, vamos. Me causaría mucha curiosidad. ¿Conoces Alemania? No, ¿No? nunca he ido. Me causaría mucha curiosidad cómo ves como Alemán. la cultura alemana. Ale. Porque tienen también esa, sobre todo en mi región, Ajá. solemos ser bastante calladitos. Ok. No, hombre. O sea, me como van a de meter no- al bote. ¿Eh? ¿Cómo? Me van a meter al bote ahí. Es que también, como en mi ciudad natal, es raro hablar a alguien, sobre todo si no lo conoces en la calle. No sé, o sea, normalmente no lo haces. Ajá. Salvo que tengas una super razón. O sea, yo tampoco hablo en la calle, tampoco así que, no, tampoco Así estás bien contigo. guapa, mamacita. Así no lo hago, pero, por ejemplo, no sé, cuando grabo, ¿no? Más que nada, como soy Sí. youtuber y cuando empiezo a grabar, como que hay gente que me topo, ¿no? Ya. De que fuimos a comer unos tacos y pues, a lo mejor el taquero o la cajera, entonces ahí pues ya empiezo a hablar más de que, ay, oye, ¿cómo va el negocio? Normalmente, ¿cuánta gente vienen y desde cuándo empezaron todo esto? Pero en Corea como que no rara vez preguntan eso a alguien. Y de comida, si tuvieras que decidirte entre la comida coreana y la comida Ay, güey, mexicana, está cabrón eso. o sea, cuando estás en Corea, ¿qué es Ajá. lo que más extrañas de México? Pues Tacos. Tacos a huevo. Y fuera de tacos, algo que no consigues allá. Chalupas, ceñitas, todo. Corona. Pues evidentemente, güey. Chaulufas. Entonces, estando allá, pues extraño mucha gastronomía mexicana. Pero estos días hay muchos lugares donde venden comida mexicana en Corea. Ya es muy famoso. Ya se hizo viral que los coreanos coman tacos o enchiladas, o sea, tortas así. ¿Y esos negocios los pusieron mexicanos, No, coreanos. coreanos? Los Pero- mismos coreanos que estuvieron en México un Ah. rato. Claro. Y vieron y... Ándale, esto va a jalar. Y cobran, o sea, mucho más, obviamente. Claro. No, sí, en Alemania también ahora hay una pequeña explosión. Y yo siento como todavía, como en términos de negocio, es ¿conoces ese? El libro Océano Azul. Bueno, No, pero como Océano Azul quiere decir como es un nicho todavía con mucho potencial y no tan explorado. En Alemania, por ejemplo, los tacos.
Tacos. ¿no? Porque la comida corrida más famosa es el doner kebab, lo que trajeron los turcos a Alemania, y ya después con salchicha y así. Ajá. Pero, bueno, ya en Berlín, en Hamburgo, ¿no? Ya están saliendo como más conceptos de taquería, ¿no? ¿En Porque, serio? bueno, también a la gente le gusta mucho. Cuando vayamos a Alemania, hay que hacer un tour de tacos ahí. Sí. Y comparamos con los de Corea y así con los de... Estaría cagado. Sí, estaría padre. ¿Qué es lo primero que haces normalmente cuando sales del avión? ¿En Corea? Corea, pasas frontera y ya estás dentro. ¿Qué haces? Pues como. ¿Qué comes? Pues comida coreana que quería comer estando en México. ¿Qué es allá? ¿Qué puedes comer allá que aquí casi Que no? básicamente sí hay muchos restaurantes en Monterrey Ujú. que venden comida coreana, como hay muchos coreanos, pero hay ciertos platillos que no se consigue en Ya. Monterrey. Entonces llegando ahí empiezo a comer, así. Y pues sashimi, por ejemplo. Ok. Sí hay en Monterrey y en México, pero pues es un poco diferente. Ujú. Hay ciertos sabores que pues nada más existen en Corea, ¿no? Por ejemplo, las salchichas en Alemania pues es famoso por tener unas salchichas así muy ricas, ¿no? Sin albur, ¿ok? Exquisita. Y aquí pues hay otro tipo de salchichas. Claro. Es diferente, es algo así, o sea, sí los puedes conseguir aquí, pero obviamente tiene pues la originalidad, o sea. Cuando grabé hace unas semanas con Cheche aquí, que también ya fue a Corea, Ajá. hablamos del tema de los bares Ujú. en Corea. De que, bueno, yo me di cuenta de eso por Luisito Comunica, que estaba Ok. diciendo, es que queríamos entrar a no un dejaron lugar y entrar, no me vale. dejaron entrar. Como no foreigners, Ajá, o dale. como extranjeros, Ajá. no. Y luego me comentó Cheche que eso no solo es como solo para coreanos, sino también hay ciertos bares o antros Ujú. donde ya a partir de una cierta edad ya no entras. Ándale, sí es cierto, porque es que, bueno, no he ido pues muchos bares en Corea, pero sí he escuchado de mis amigos de que si eres muy grande de edad, pues ya no te dejan entrar, Sugar Daddy, nada. no, porque hay ciertos bares que nada más admiten así jóvenes, Ok. y la verdad nunca supe por qué, y pues no me interesa, pero pues sí hay gente que fueron afectadas. ¿A ti nunca te negaron en ningún bar? Porque dijeron, Minu, colágeno. No, colágeno. No, o sea, primero que nada, yo no soy de mucho bar. Pero más que bar es un antro. Un antro, no. Bar sí. Pero en los antros exclusivos, ahí ya no te dejan entrar. Es zona Gangnam. Es como zona Santa Fe aquí. A Gangnam. Gangnam, como Gangnam Style. Ah, ok, pero el tipo que hizo Gangnam Style ya también ya era más grande, ¿no? Exactamente. Entonces, Gangnam es la zona más fresona, más cara de Seúl. Entonces, hay muchos antros exclusivos y bares. Entonces, ¿Cuánto me cuesta? O sea, si logro entrar a pesar de mis 30 y tantos años, ajá, ¿cuánto me cobran por la entrada? Ay, no sé, la verdad. estima. No cobran la entrada, lo que ¿No? yo sepa. Ok, entonces la chela, ¿a cuánto me sale? No, chela no, ahí es pura botella. ¿Botella de qué? Pues de whisky y todo eso. Una botella de whisky, la más barata. Cobran como 10 veces más, 5 a 10 veces más. O sea, si Y en el aquí una mercado. botella de whisky en un antro, güey, nunca me pedí un whisky en un antro, pero pues uno normalón lo consigues en 2,000, 3,000 pesos, Ajá. ¿no? Sí, pero Ahí en 30,000. Gangnam, sí, en Gangnam hay, hasta ahí, botellas de 1 millón. De pesos, Sí, pero de champagne. sí. Entonces, ahí es otro nivel. Entonces, no, tampoco he ido. Ya. Entonces, pues, desconozco, pero es tipo de antros, por ejemplo, son los que son muy exclusivos. Hasta hay antros de por invitación nada más puedes ir. Ok. Como las tarjetas de American Express, Sí, pero sí. los negros, Sí. esos necesitas una invitación.
Ok. para tenerla. Como tomando en cuenta de que esa exclusividad Ajá. y como de que te necesitas como invitación y Ujú. la competitividad, etcétera. Yo siempre me he tripeado, o sea, siempre he tenido como un poco el morbo y la duda. Ujú. ¿Hay corrupción en Corea? Sí, todos los países existe Sí, corrupción. claro, a un cierto nivel Claro. en todos, pero ¿es un tema grande ahí o es algo que está 2, 3? No, es que Corea sí, obviamente sí hay corrupción, pero hablando de ley, o sea, sí hay leyes muy estrictos de Ok. que no permiten corrupciones, ¿no? ¿Para Po- qué? Por ejemplo, en Corea, si te para la policía y tú intentas, No. o sea, tú intentas No, sobornar. moche. Si intentas sobornar un No, policía no, en no se Corea puede. del Sur, ¿qué pasa? No, te lo llevan. Te llevan Sí, te lo al llevan. bote. Sí. No, eso es imposible en Corea. Lo que yo sepa, no. Es que, pero a lo mejor todo lo que yo estoy diciendo no es al 100% No, correcto. nada es al Ajá, 100%. porque pues, Nada. yo soy ya más mexicano, ¿por qué me invitaste? Como coreano mexicano. Sí, man. Y tráete un coreano de Corea mejor. No, pero tú tienes buena mezcla, Bueno, porque tú lo ves con otros ojos. exactamente. Yo estoy como que en el medio. ¿Qué dirías como que ese reto, que ves el reto más grande para Corea? Que puede ser culturalmente hablando, económicamente, de Es sociedad. que, mira, ahorita los coreanos como que... No, es que siento que estoy diciendo puras cosas malas de Corea. No. Pero no, o sea, vengan a Corea, ok. Voy a ir la próxima semana. Vengan conmigo. Ustedes paguen. No, ahorita el reto más grande es no se casan Ya, y no tienen hijos más que nada. ok. Porque económicamente, pues, después del COVID, o sea, sí afectó fuerte. Entonces la gente como que, pues, ni piensan casarse y menos tener hijos. Entonces, población está disminuyendo y pues está incrementando población de gente mayor ya. Entonces, todos los impuestos se van para Claro. aquellas personas y los jóvenes están teniendo más dificultades. Es que es una tendencia que se ve en muchos diferentes países, en todo el globo, Ujú. de que, por ejemplo, si yo pienso, como mi papá a sus 30 años tenía bigote, tenía una casa y ya tenía un hijo, que era yo. Yo a mis 30 años, güey, o sea, ni de pedo podía pensar en yo Ándale. comprarme una casa, güey. Ándale. Sí, en Corea, o sea, el sueño de muchos jóvenes coreanos es comprar su casa, propia casa, porque es otra cantidad. Casas se andan millones, en más de 10 millones así. Entonces, o sea, ¿cuál es la probabilidad que una persona, o sea, joven, apenas entrando a la sociedad, pues pueda Sí, aportar eso? sí. No, sí. No, está Poca. cañón. No, pues allá igual. ¿Por qué crees que estoy aquí? También hace unas semanas hablé con Cheche sobre la gran fascinación Ujú, en Latinoamérica ujú, hacia Corea ujú. y la cultura coreana. Como K-pop es todo eso. K-pop, Ajá. Comida. la comida, Ujú. las series. Ándale. ¿Qué es el gran porqué detrás de todo eso? La verdad, no sé cómo empezó, de dónde empezó, pero de repente, o sea, pues también me sorprende mucho todo eso, porque yo ya llevo mucho tiempo viviendo aquí, antes no era así. ¿Un poco o No, nada? nada, Nada. nada. Nadie No, hablaba de K-pop cuando no, tú no, andabas en la no, escuela. Ok. nada de eso, y de repente había una ola de cultura coreana y maquillaje, no sé qué, de belleza coreana, series, comida, todo eso, entonces se hizo un boom. Pero en toda Latinoamérica. ¿Sí? No, en todo el mundo, En no nada todo más el mundo, sí, Latinoamérica, Europa, en también. Estados Unidos. Entonces, pues es algo bueno, ¿no? Y pues sí, la gente como que están ya muy metidas en los dramas, así todo. Y me pregunta, ¿no eres romántico igual que tal personaje en Netflix? Y yo, no, puro pedo.
No, no es puro pedo, pero, o sea, hay realidad y hay, pues, fantasy, ¿no? Fantasía. Entonces, pues, al final es algo bueno, porque es como que un intercambio de culturas entre México y Corea o Latinoamérica y Corea. Es una como que un bridge, ¿no? Porque antes México y Corea no eran tan como que cercas, digamos. No había una cosa tan, no había una conexión. Pero ahorita, estos días, yo creo que a través de K-pop, a través de cultura coreana, gastronomía, pues ya hay más conexión. Sí. Ya hay más que una conexión, o sea, ya es un mercado, una cultura que es muy fuerte. Sí, como hay mucha fascinación Ándale, hacia, ¿no? ándale. Es que eso decía también como que, claro, con los alemanes o como hacia Alemania siempre ha habido un poco, Ujú. pero siento como si con Alemania ya era algo como de con Corea la fascinación era 10 veces más, ¿no? O sea, también está cañón como los influencers Ajá, coreanos en Latinoamérica. ajá, Hay muchísimos que son muy, 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 muy grandes, güey. ajá, claro. Muchos. Y Sí. también todos traen como como su propia onda y así. Ándale, ándale. Pero cuando veo como la Ajá. gente interactúa con ellos, siento como está cañón. Eso de una manera como que yo no me he podido explicar, pues. Sí, o sea, nadie. Por ejemplo, yo creo que todo eso también tiene que ver cómo son los mexicanos. México, una vez más, la razón por lo que yo me decidí quedarme aquí en México es porque la gente es muy abierta. Son muy abiertos hablando de recibir los extranjeros. Sí, de eso con mis compas mexicanos he tenido, discusiones o Ándale, ándale. conversaciones a montón, porque algunos dicen, no, es que es por el malinchismo, y luego dice otro, no, no, no solo por eso, sino también O sea, porque por nuestra sociedad y de la diversidad que existe, etcétera, ¿no? De la también o sea, cultura de mi casa es tu casa. ándale, estás en tu casa, ¿no? Hasta esas frases yo creo que viene, no nada más porque viene, tiene que ver mucho con las características de los mexicanos, de la gente mexicana. Entonces son muy amables. No, hombre, yo he tenido muy buenas memorias en mis veintitantos años de mi vida aquí en México y nunca jamás he querido ir a vivir otra vez a Corea. Pues no porque Corea es un país, no sé, difícil, así mal, sino yo no tengo mucha memoria de Corea. Ujú. Yo he vivido desde 10 años hasta ahorita, yo he vivido en México. Entonces, es algo obvio de que yo soy más mexicano y pues me llevo muy bien con los mexicanos. Entiendo esa cultura, entiendo ese humor negro, hasta eso, o sea, no me afecta, ahorita ya no me afecta si alguien me dice, ay, está chidito, no sé qué, pues le doy un madrazo y ya. Yo me acuerdo en la central de Abastos, güey. Ándale. Él disminúa haciendo su desmadre, su Ándale. show, y alguien atrás, ándale, Tachirito, para que te pongas a trabajar. Ándale. ¿No? Y vino, ¿quién dijo Tachirito? ¿Quién dijo está chidito? Vete a la- Estuvo muy Entonces, padre, güey. o sea, ¿Tienes una anécdota concreta que conectas muy cañón con ese amor hacia México o esa, sí, como de esa decisión de quedarte acá? no, o sea, una anécdota no, sino en general, o sea, he tenido muy buenas, una vez más, memorias y no te puedo decir ahorita una anécdota sola. Entonces, pues cada persona que me topo, cada persona que conozco, cada persona que me salgo, pues, no sé, me trataron muy bien siempre, siempre cuando necesito algo, me querían ayudar como extranjero y, y sí, siempre tomamos ¿Cómo tomamos? cerveza, cheves, así. ¿Te gusta la cheve mexicana? Sí, claro. ¿Cuál es la que más te gusta? Mención no pagada, por Ajá. cierto. Me gusta indio, ¿Indio? indio, Está buena. indio y pues, Corona también, pero más indio. Y pues yo no tomo mucho, mucho no, pero me gusta ese ambiente mexicano. Mm. Cuando entre mexicanos tomamos como que, no sé, más,
nos llevamos bien, de que fiestas así. Me gusta ese ambiente. Cuando estás en otro país y digamos que te topas con, no sé, un gringo, un alemán o algo así, y te preguntan, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Qué les dices? Soy de Corea. Soy de Corea y me dice, seguro, ¿por qué hablas como mexicano? Así me preguntan muchas veces. ¿Y después qué dices? Porque también soy mexicano, güey. Pero sí, o sea, sí soy coreano al final. Tengo pasaporte coreano, pero pues mi casa es México. Mi casa es México y ¿qué ando? Mino, Ew, me está negreando ya. Mino, muchas gracias, carnal. No, hombre, ya después de coreano. años te vi. Ya vamos a retomar aquí Ajá. las grabaciones en equipo. También he hecho, Sí, no ya. lo pueden ver, pero aquí atrás de las cámaras está Cheche. Desde el año que viene, ya. Desde el año que viene, vamos a hacer un pinche como Marvel. Así que espérenlo, va a estar muy padre. Va a llegar otra vez la fusión Ándale, multicultural ándale. con Sí, toque de... pero es que estoy un poco preocupada, ya no es como antes. Antes era más desmadroso, ¿sí o no, Cheche? Y hoy como que ahora Ya soy se hombre siente casado, más... carnal, no No, mames. y ya es como que más fresea este güey. No se fresa, güey. En el corazón, bueno, yo soy de rancho de Alemania, Ajá. pero aquí Te voy a llevar a un rancho ahí en Monterrey barrio, güey. para que ordeñes la vaca. Eso fue Choco Cultural, el podcast que conecta culturas y rompe burbujas. Sigan a Minu en todas sus redes. Estás como el coreano en todas, ¿no? El coreano. Así es. Y Instagram y Minu. ¿Puedes decir algo coreano para cerrar? 네. 감사합니다. 오늘도 재밌게 촬영하게 해주셔서. A ver quién entendió, pónganlo abajo en los comentarios. 뽀뽀. What the fuck? 뽀뽀 es beso en coreano. Ah, ok. Muchos popos para ustedes. Sigan a Jan, es mi mamá y mi papá, dependiendo del día. Ya, ciérrale, ¿ok? Cámara, güey. Gracias. Gracias.